Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga de verdad. Es un privilegio que el Señor nos concede domingo tras domingo poder estar aquí en su casa para juntos bendecir el nombre del Señor, pero también poder ser edificados por la palabra del Señor. Nosotros estamos agradecidos al Señor por estos hermanos de AXI que están con nosotros. Gracias, como decía el pastor Humberto, por estar con nosotros. AXI ha sido una gran bendición para nosotros como escuela. Nos ha ayudado a poder enfocarnos en perseguir la excelencia para la gloria del Señor. Así que muchas gracias y esperemos que este tiempo que estén con nosotros sea divertido, ¿verdad que sí, Sura? Así que damos gracias al Señor. Sin más, hermanos, yo quiero que podamos ir a las Escrituras, que podamos ir a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice las Escrituras, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Señor, nosotros hemos orado para que tú puedas utilizar al expositor en esta mañana. Señor, pero también queremos orar para que tú puedas sensibilizar nuestros corazones a tu voz. Danos oídos para poder escuchar y corazones para poder entender tu palabra. Oramos por cada uno de los amigos que están aquí en este lugar que no te conocen, aún aquellos que de manera cotidiana están en medio de nosotros, pero que aún no te conocen, no tienen una relación personal contigo, aún nuestros propios hijos que están aquí, pero que aún no tienen una relación contigo. Oh Espíritu Santo, haz tú esa obra que solamente tú puedes hacer en nuestros corazones. Háblanos porque queremos escucharte en esta mañana. En Cristo. Amén y amén. Vivimos en una época en la que las personas tienen acceso a una infinidad de opciones. Desde qué comeremos, usted entra a una de estas aplicaciones y usted dura más tiempo tratando de escoger qué es lo que va a comer. Y si le preguntas en el vehículo a tu familia, ¿qué vamos a comer? Lo primero que hay un silencio, porque en sus mentes todavía no saben entre tantas opciones cuál van a escoger. Pero aún ya seleccionando el lugar, demasiadas opciones para escoger qué comer. Desde lo que comemos hasta lo que creemos. Todo parece una cuestión de preferencia. Puedes personalizar tu teléfono. Hay aplicaciones, sistemas operativos que te dicen, mira, cuando sea domingo, este es el profile que tú vas a tener. Si es de la escuela, este es el profile. Si es la universidad, si es el trabajo, etcétera. Puedes personalizar tu dieta. Bueno, lo que hacen dieta. Aún aquellos personalizan sus relaciones y hasta su espiritualidad. Algunos dicen, mientras seas sincero, cualquier camino te lleva a Dios. Otros aseguran que no necesitan ninguna religión porque se consideran buenas personas, se consideran tener una buena energía, un corazón puro, o simplemente se consideran que no son tan malos. Otros ponen su esperanza en la ciencia,
la espiritualidad moderna, el autoayuda e incluso en una religión sin Cristo. Pero, ¿qué pasa si todos estos caminos te llevan a un precipicio cubierto de neblinas? Es por eso que el rey Salomón en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es camino de muerte. El texto que tenemos por delante en esta mañana, Hechos capítulo 4, versículo 12, es una declaración radical. No deja margen para pensar que hay otras formas para poder llegar a Dios. No nos permite pensar que existe cualquier otro camino posible para llegar a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12, declara con absoluta claridad una verdad que confronta a este mundo relativista. Este texto es claro, hermanos. Este texto es directo y confrontador, querido amigo que estás aquí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo por medio de Jesucristo podemos recibir salvación y vida eterna. No existe otro camino, no existe otra vía para ser salvo si no es a través de la persona de Cristo. Este mensaje fue predicado por el apóstol Pedro, un hombre que apenas hacían algunas semanas que había negado a su maestro, que había negado a Jesús por tener temor. Y ahora este mismo hombre que anteriormente, aún en ese mismo lugar en el que está en Hechos capítulo 4, había negado a Jesús, ahora lleno del Espíritu Santo, habla con valentía delante de las autoridades religiosas, aquellos que habían crucificado a su maestro. Y la pregunta es, ¿qué sucedió con él que lo ha hecho poder pararse delante de estas autoridades y decir el sermón que él dijo en estos capítulos? Dos cosas. Número uno, como veíamos el domingo pasado, su maestro había resucitado. Y número dos, la certeza que Pedro tenía de que solo en Cristo había salvación. Y hoy quiero hablarte de este mismo mensaje que predicó el apóstol Pedro. No vengo a hablarte de una religión, sino de salvación. No vengo a ofrecerte un camino entre muchos, sino el único camino que puede sacarte de tu muerte espiritual y llevarte a la vida eterna. Este mensaje no es un mensaje cómodo, lo sé. Es un mensaje que confronta, pero es el único mensaje capaz de poder salvar. Y hoy quiero llevarte a reflexionar la urgencia que hay en tu vida si estás aquí. Sin Cristo, la necesidad de un Salvador. No tu necesidad de un guía espiritual, no una necesidad de un motivador, sino la necesidad imperante que tienes de un verdadero Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Así que vamos a ver esta verdad desempacadas en tres partes. Número uno, existe una gran necesidad de salvación. Necesidad de salvación. El texto es claro cuando nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos capítulo 3, que es el contexto de Hechos capítulo 4, versículo 12, nos narra que Pedro y Juan van camino al templo a la hora acostumbrada que tenían para ir a orar.
y se encuentra con un cojo, o como otras traducciones traducen, con un paralítico, quien tenía esta condición desde que había nacido. Miren cómo Lucas describe a este hombre. Hechos capítulo 3, versículo 2. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Notemos con cuidado la descripción que Lucas, el escritor de Hechos, nos da de este hombre. Dos cualidades significativas de este hombre. Número uno, tiene una condición de nacimiento. ¿Es qué? Cojo, paralítico. Y número dos, no se puede valer por él mismo. Este hombre tiene que ser llevado a ese lugar. ¿Para qué? Para mendigar. Jesús, a través del apóstol Pedro y del apóstol Juan, mira con ojos de misericordia a este pobre mendigo, y salen de los labios del apóstol Pedro una de las expresiones más poderosas que los oídos de este hombre, que durante tantos años estaba ahí mendigando, había escuchado. Versículo 4 del capítulo 3 dice: entonces Pedro, junto con Juan, fijaron su vista en él. Y miren lo que ellos le dicen: míranos, ponnos atención, míranos. Y él lo miró atentamente. La mirada de Pedro y Juan hacia él era una mirada completamente distinta a la mirada que él le estaba haciendo a ellos. Dios te mira de una manera diferente a la que tal vez tú lo estás mirando a él. Pedro y Juan estaban viendo a un hombre necesitado. Este hombre, este cojo, estaba viendo a Pedro y a Juan como aquellos que podían resolverle el problema del momento. Pedro y Juan sabían en quien ellos habían creído, que no era un Dios, no era un Señor que era de un momento. Por eso este hombre lo mira esperando recibir algo de ello. Y el versículo 6 dice: pero Pedro le dijo: no tengo lo que tú estás esperando. Yo no tengo ni plata ni oro. Ahora, yo te voy a dar de lo que yo sí tengo, pero es lo que realmente tú necesitas. Yo no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Cuando Pedro y Juan hacen esto, ellos no solamente le dicen anda. ¿Qué hacen ellos? Creen en el mensaje que le están dando a este hombre. Tomándolo de la mano derecha, lo levantó y sucedió un milagro. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba, entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando al Señor. Porque la obra de Dios trae resultados de alabanza a Él. Lo que el nombre de Jesús, querido amigo, hizo con este hombre cojo, paralítico, ilustra lo que el nombre de Jesús puede hacer por los pecadores. Puede hacer que los enfermos por el pecado sean restaurados.
Pero déjame decir algo claro aquí, amigos y hermanos que estamos aquí en esta mañana y aún aquellos que están a través de la internet. Jesucristo puede satisfacer cualquiera de las necesidades físicas de tu vida. Jesús puede calmar tus ansiedades. Jesús puede traer paz a tu mente perturbada. Jesús puede llenar tu vacío interno. Jesús puede sanar tu corazón roto. Jesús puede sanar todas las enfermedades de tu cuerpo. Pero con toda franqueza, amigos y hermanos que estamos aquí, me atrevo a decir que tú y yo enfrentamos un problema mucho mayor que todos estos. Más allá de los problemas físicos, más allá de los problemas emocionales, más allá de los problemas relacionales, más allá de los problemas materiales, más allá de los problemas financieros, tú y yo tenemos un problema espiritual. Tú y yo necesitamos lo que Hechos capítulo 4 versículo 12 llama salvación. Tú tal vez te puedes considerar una persona no mala. Yo no mato, yo no robo. Yo cumplo con todos mis deberes. Yo no le hago mal a nadie, pastor. Yo soy un pan. No hace su cosita porque usted sabe que somos humanos. Mire, incluso yo ayudo a aquellos que yo puedo. Amigo, pero la Biblia dice algo que tal vez tú no quieres escuchar. Pero la Biblia lo que dice es que tú estás espiritualmente perdido. Tú estás espiritualmente perdido. Mira cómo Romanos capítulo 3, versículo 23 define nuestra condición. Por cuanto todos pecaron, ¿qué sucede? No alcanzan la gloria de Dios, o como lo traduce Reina Valera, están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan el grado de justicia que Dios requiere. Todos, dice el texto, sin excepción. El problema no es cuán bueno seas comparado con otros, es qué tan lejos de la santidad de Dios tú te encuentras. Mira cómo el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, describe la condición en la que el ser humano se encuentra sin Cristo. Como está escrito. Ahora, noten con cuidado los absolutos que las escrituras dan cuando describen nuestra condición espiritual. No hay. ¿Qué es lo que no hay? Justo. ¿Cuánto es que no hay? A mí me encanta cómo las escrituras nos va llevando de una manera clara de que no deje dudas. No hay justo. ¿Cuánto? Ni aún uno. Explícame un chisme más. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Otra palabra absoluta, todos. No, algunos se han desviado. No, el texto es claro. Desde el versículo 10 nos está diciendo no hay, no hay, no hay. Versículo 12, todos se han desviado. A una se hicieron como inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amigo, tú no eres la excepción, ni yo tampoco. No hay. Amados amigos, el pecado no es simplemente hacer cosas malas. El pecado es vivir sin Dios. Es decir, que tú eres el centro del universo y que tú eres el que tiene el control de tu vida, que tu vida gira en torno a ti.
El pecado es rechazar al Creador y preferir la creación. Es como si un niño decidiera huir de la casa de su padre pensando que afuera está mejor, sin saber que en el mundo allá afuera lo van a devorar. Así que estamos nosotros sin Dios. Caminamos hacia la destrucción, convencidos de que estamos haciendo bien las cosas. Pero bien nos presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el 3, donde nos describe aún con más detalle la condición de cada uno de nosotros sin Cristo. Nuestra condición sin Cristo es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es que nuestra condición sin Cristo es que seguimos la corriente de este mundo. Es que nos conformamos al príncipe de la potestad del aire. Somos hijos de desobediencia. Vivimos en las pasiones de nuestra carne. Vivimos tratando de satisfacer los deseos de nuestra carne y los deseos de nuestra mente. Como si todo esto fuera poco, el apóstol Pablo da algo adicional en este texto. Y es que estamos bajo la ira de Dios. ¿Cómo? Estamos bajo la ira de Dios. De hecho, el salmista en el Salmo 7, versículo 11, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Permíteme ilustrártelo de la siguiente manera. He utilizado esta ilustración en otro momento, pero creo que es pertinente poder usarlo ahora. Imagínate que yo te escupa en la cara. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú me harías? Bueno, si tú eres tan piadoso, dos o tres, bueno, yo sé que tenemos internacionales aquí, pero 2 o 3 pecosadas en la traducción al español universal es darle 2 o 3 golpes en el rostro. Tal vez eso es lo que tú pudieras hacerme a mí. Si tú eres tan piadoso, a saber. Ahora, imagínate que a quien yo le escupa la cara es al presidente de la República. Tal vez preso, mal preso. Ahora, imagínate que a quien yo le escupa la cara es al presidente de los Estados Unidos o al presidente de Rusia o al de China o al de Corea, es el que ando buscando, al de Corea. Todavía no ha salido la saliva de mi boca. Y yo sé que ya hay tiro. Ahora, la pregunta es, pero yo estoy haciendo lo mismo. Yo lo único que estoy haciendo es escupiendo una cara. Tú te ríes y dices: no, pastor, le parece, de verdad, pero no es cualquier cara que usted está escupiendo. Eso significa que tú sabes que a mayor autoridad hay un mayor castigo. Amigo que estás aquí, pecar es como escupirle la cara a Dios. Amigo que estás aquí, ¿cuál sería el castigo de tal cosa? Déjame decirte que una eternidad en el infierno no es suficiente. ¿Tú puedes entender cuál es la gravedad de nuestra condición sin Cristo?
Amigo, tú puedes ver la gravedad de tu condición espiritual sin Cristo. Y lo triste de esta condición es que muchos piensan que pueden resolver esto a través de buenas obras, a través de hacer cosas buenas. Pero el mismo apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí hay términos absolutos también. No es por medio de las obras. Lo grande de todo esto que te he tratado de describir en estos minutos, de la triste condición que tenemos sin Cristo, no solamente que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no solamente que andamos en una condición en conformidad a este mundo, la ira de Dios está sobre nosotros. Pero lo grande de todo esto es que no puedes salvarte a ti mismo. Estamos en la misma condición del cojo de Hechos capítulo 3. No podemos cambiar nuestra condición de perdido. Estamos completamente incapacitados para salir de esa condición por nosotros mismos. Por esto, amigo mío, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador y lo necesitas con urgencia. Esta realidad de esta gran necesidad de un Salvador es mi oración ante Dios, que tú hayas podido entender cuál es la condición en la que tú te encuentras hoy, ahora, en este preciso segundo de tu existencia. Tú estás perdido. Dios está airado contra ti. Tú estás muerto en tus delitos y tu pecado, y lo único que tu derrotero terminará es en la condenación eterna. Y no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo que cambie esa condición. Por eso, esta realidad del ser humano nos lleva a la segunda verdad que este texto nos presenta. Y es que ante esta gran necesidad de salvación, aparece Jesucristo. Aparece Jesús como el único Salvador suficiente y exclusivo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y hay algo que me llama poderosamente la atención de este texto de Hechos capítulo 4. Y es la parte del texto que dice, dado a los hombres. Esto nos muestra que la salvación no es algo que el hombre busca, es algo que Dios da. ¿Qué veíamos en Romanos capítulo 3? No hay quien busque a Dios. Dios es el que sale en busca de ti. Es algo que Dios da, es un regalo ofrecido, es gracia disponible, no se gana, no se compra, es un regalo que Dios da de pura gracia, de pura misericordia al pecador. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién es vida eterna? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa dádiva de Dios que da vida eterna es en la persona y obra de Jesucristo solamente. Ese Salvador que Dios demanda, ese Salvador que Dios demanda, lo ha provisto en Jesucristo. Y a mí me encanta esto.
Porque Dios demanda un Salvador con un estándar perfecto. Pero Él sabe que tú y yo no lo podemos hacer. ¿Qué hace Él? Lo provee en Jesucristo, lo provee en su Hijo. Es en su Hijo que Dios ha provisto a pecadores como tú y como yo el camino, el único camino para salvación. Como bien lo declaró el mismo Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que estás aquí, la provisión de Dios para salvarte en Cristo es suficiente, es eficaz, pero es la única manera. Amigo que estás aquí, ningún sistema económico te puede salvar. Ningún plan educativo te puede salvar. Ningún líder político te puede salvar. Ningún esfuerzo de autoayuda te puede salvar. Ninguna reforma social que tú pudieras pensar te puede salvar. Ninguna religión te puede salvar. Ninguna buenas obras te pueden salvar. Solamente, únicamente y exclusivamente Jesucristo es la provisión de Dios para salvarnos, como lo declaró el mismo Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Jesucristo. Y es lo mismo que el apóstol Pedro, más hacia adelante, cuando da su prédica o su discurso en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 43, declara: de él, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas. ¿De qué? De que en su nombre, en el nombre de Jesucristo, ese mismo nombre que levantó a ese cojo, ese mismo nombre que todos los que por la fe nos hemos aferrado a él, hoy tenemos salvación y perdón de nuestros pecados. Él dijo: todo el que cree en él recibe ¿qué? El perdón de los pecados. La pregunta que te puedes estar haciendo, amigo que estás ahí sentado, es: ¿por qué Jesús y no otro? ¿Por qué tal exclusividad en Jesús? Número uno, porque aún desde su nacimiento se declaró lo que él iba a hacer. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11 dice: pero el ángel les dijo a esos pastores: no teman. ¿Por qué? Porque les traigo las mejores noticias que oído humano haya podido escuchar. Les traigo buenas noticias de gran gozo, que será no solamente para ustedes, será para todo el pueblo. Versículo 11, ¿cuál es la noticia, ángeles? Les ha nacido hoy, ¿qué? ¿Dónde? En la ciudad de David, ¿qué? Lo que tú y yo necesitamos. Lo que esta mayor necesidad que hemos descrito, aquí vemos que Dios lo ha provisto en la persona de su Hijo. Un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Es Cristo y es Señor. ¿Por qué Jesús y no otro? Porque solo Él vivió una vida perfecta, sin pecado, pura y santa, que era lo que demandaba Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, perfecto. ¿Por qué Jesús y no otro? Porque solo Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solo Él cargó nuestras culpas. Solo Él fue nuestro sustituto. Solo Él cargó la justa ira de Dios que tú y yo merecíamos. Ese Dios airado descargó sobre Él toda y absolutamente toda su ira
como dice Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Porque Él, hablando de Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Lo que este texto nos está diciendo es, para que tú y yo podamos tener paz, Dios descargó en Él toda su ira. Y por sus heridas hemos sido sanados. Ahora mira la respuesta nuestra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Porque Jesús y no otro, porque como veíamos el domingo pasado, solo Él resucitó de entre los muertos, solo Él venció la muerte y vive para salvar perpetuamente a los que se acercan a Él. Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Por qué Jesús y no otro? Porque solo Él porta un nombre que es sobre todo nombre, como declaró el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amigo mío, un día todos y cada uno de nosotros tendremos que declarar delante de Él que Él es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hoy lo puedes conocer como ese Salvador, pero mañana lo conocerás como un juez. Como Salvador tendrás que declarar que Él es el Señor, pero como juez, antes de ir a la condenación eterna, también tendrás que declararlo como Dios y Señor. Porque a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Amigo, Jesús no vino a darte consejos para vivir esta vida mejor. Jesús vino a morir por tus pecados. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, y murió la muerte que tú y yo merecíamos. Jesús es el Cordero sin mancha que cargó con tu culpa. Amigo, la cruz no es un accidente. La cruz de Cristo no es un accidente. Fue el plan perfecto de Dios para rescatar tu vida de la condición de perdido en la que te encuentras. Así que como Jesús solo Él puede cambiar pudo cambiar la condición de aquel cojo. Solo Jesús puede cambiar la condición de perdido en la que te encuentras. Nota que no fue Pedro ni Juan, solo fueron instrumentos de Cristo. Por eso ellos dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, anda. Porque solo Él puede cambiar tu condición de perdido hoy. Por eso Él dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque solo Él es el único que puede cambiar tu condición. Pero amigos y hermanos, ante la realidad de nuestra terrible condición de perdido, ante nuestra terrible condición de necesitados de un Salvador, y ver en Jesucristo ese Salvador que necesitamos, ver en Jesucristo la única provisión que Dios demanda, hay una pieza que falta de este rompecabezas. Y esto nos lleva a la tercera parte de nuestro texto de esta mañana.
Y es que Jesús demanda una respuesta. Jesús demanda una respuesta. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este mensaje demanda una respuesta. No puedes quedarte neutral ante la persona de Jesucristo. La salvación no es una teoría, la salvación es una persona y se llama Jesucristo. El texto dice, en que podamos ser salvos. No dice, deberíamos considerar. Tampoco dice, podríamos evaluar. El texto dice o demanda que hay una necesidad que solo Cristo puede saciar. Y ante el mensaje de Jesús que predicaron Pedro y Juan en Hechos capítulo 3 y capítulo 4, las personas respondieron. Algunos respondieron creyendo al mensaje. Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como 5,000. Y gloria a Dios. Pero otros, al escuchar el mismo mensaje, ¿qué hicieron? Se indignaron. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesucristo la resurrección de los muertos. Les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Amigos, el mensaje del evangelio demanda una respuesta. Nadie es neutral a la persona de Jesucristo. Nadie es neutral. El mismo apóstol Pablo les dice a los líderes religiosos en el versículo anterior, en Hechos capítulo 4, versículo 11, que ellos han rechazado a Jesucristo. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. A mí me encanta que Pedro desarrolla esta verdad con más detalle en su primera carta. Capítulo 2, versículos del 6 al 8. Esto se encuentra en las Escrituras, dice Pedro. Yo pongo en Sión, ¿qué? Una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Es una piedra. Como puedes ver, amigo mío, no se es neutral frente a la persona de Jesucristo. O es una piedra preciosa o es una piedra de tropiezo. Pero nadie puede ser indiferente a Jesús. O lo amas o lo rechazas. No hay término medio en Jesús. Por eso el mismo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 18 declara: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mismo nombre que sanó a este cojo es el mismo nombre que es capaz de perdonar tus pecados, porque el portador de ese nombre es el Salvador que tú y yo necesitamos. Pero ese Salvador demanda
una respuesta. Y amigo mío, es mi oración que en este momento tú te estés preguntando, ¿qué tengo entonces que hacer para poder ver a Jesús como esa piedra preciosa que da vida eterna, como ese Salvador que yo necesito? La gloriosa respuesta está en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pedro le dice a los romanos en el capítulo 10, versículo 9, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, ¿qué sucede? Eres salvo. Amigo, cree en Jesucristo. Y tú pudieras decir, pastor, pero yo creo. Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no son salvos. Eso significa que el creer del que el texto nos está hablando aquí tiene entonces implicaciones más allá del yo decir que creo. Tú puedes tener la información de que Jesús es el Salvador. Y tú puedes decir, eso es verdad. Ahora, ¿qué es lo que necesitas para que esa información que das como realidad haga una operación en ti? Es que Dios abra tus ojos para que tú puedas depositar toda tu esperanza, toda tu confianza, todo tu ser a esa verdad. Que tú puedas depositarte por completo y aferrarte ¿a qué? A la obra que ese Salvador hizo en la cruz del Calvario. Y si lo haces, amigo que estás aquí, hay una hermosa y gloriosa promesa en Juan capítulo 1, versículo 12. Para todos aquellos que depositan toda su esperanza, toda su confianza en Jesús como Salvador y Señor. El texto nos dice, pero a todos los que lo recibieron, a todos los que le recibieron. Aquí también hay absolutos, Aquí no hay duda de la obra perfecta que puede hacer ese Salvador Jesucristo en la vida de todo aquel que cree. No es que posiblemente, no es que hay un 99.99% de probabilidad. No. Aquí no se habla de probabilidad. Esto es un hecho. Que si crees, se te dará el derecho de ser hijo de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Amigo, si crees en Él, tu condición de perdido puede cambiar. De estar perdido a ser hijo de Dios. De estar bajo la ira de Dios a tener paz con Dios. Y esa obra sobrenatural solo la puede hacer Jesucristo, el Hijo de Dios. Así como el cojo de Hechos capítulo 3, para que él pudiera levantarse de ahí, se necesitó un milagro. Para la salvación también es un milagro. Porque como describíamos en Efesios capítulo 2, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el mismo texto, y vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, ¿cuándo fue que Él nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Significa que si tú crees, Él te da la vida que hoy tú no tienes.
Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales vivían en otros tiempos, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, mire el versículo 4. Pero Dios. Amigos, si Dios no interviene, no hay forma de que tu condición pueda cambiar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Solo por medio de Jesucristo. Amigo, no importa cuán lejos hayas ido. No importa cuántas veces hayas fallado. Jesús te llama hoy. Y su promesa es clara. Quien cree en Él tiene vida eterna. Como bien declaró el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo. Amigo, nota que ninguno de los textos que las Escrituras presentan con respecto a la salvación es fuera de Cristo. No es Cristo más algo, no, Cristo es suficiente y exclusivo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede con esa persona que está en Cristo? Ya no es el mismo que era antes. Ya no es el mismo que era antes. Igual pasó con este cojo, no era el mismo. ¿Cómo dice el texto? Que este hombre se puso en pie y ¿qué pasó? Brincando. ¿Y cómo entró al templo? Alabando a ese Dios que había hecho un milagro en su vida. Amigo que estás aquí, tú puedes preguntarle a cada uno de los creyentes que están en este lugar y te dan su testimonio. Y dice, yo era tal cosa, pero ahora. Pero aún aquellos como yo, ¿verdad? Que no es que tengo un currículum de pecado, que estaba en droga, que maté a 20, que tuve tantos años en la victoria. Pero al igual que ese, mi hoja de pecado delante del Señor era la misma. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. La misma gracia, la misma misericordia, la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para aquel que tiene un currículum pecaminoso como aquellos que estamos acostumbrados. Es la misma gracia, es la misma sangre, es el mismo Salvador que tú que eres religioso necesitas hoy para salvación. Porque sin Cristo, no importa qué tan bueno tú te creas, estás perdido y lo necesitas. A la edad de 7 años, hijo de padres creyentes, de líderes de la iglesia, recitaba todos los versículos de la escuela bíblica. Me sabía lo que llamamos el plan de salvación y hasta se lo predicaba a otros. Pero el velo de la religiosidad evangélica estaba delante de mí. Por eso, hijos que están aquí, no importa lo que tus padres sean, Dios no va a ver a tus padres. Dios va a ver tu corazón. Un día, un predicador habló del evangelio. Y es como sucedió con el apóstol Pablo, escamas de la religiosidad evangélica cayeron de mis ojos. Y yo pude ver el pecador que yo era. Porque
Cuando Dios abre tus ojos a la realidad de tu necesidad, ya tú no comparas tus pecados con el pecado del otro. Tú comparas tu realidad con la santidad de ese Dios que ha abierto tus ojos. Y ante la realidad de la santidad de ese Dios que abre tus ojos, lo único que puedes decir es, como dijo el profeta Isaías: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque nos ha sido dado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, no puedes agregar a Jesús a tu vida como una opción espiritual más. Jesús no compite, Jesús reina. Y esto es lo que Hechos capítulo 4 versículo 12 nos presenta en esta mañana. Hay una gran necesidad de salvación, que solamente en Jesucristo podemos satisfacer esa demanda de Dios. Y ese Salvador, es decir, Jesús, su obra y persona, demanda de ti y de mí una respuesta. Amados hermanos, este mensaje no solo cambia la vida del pecador, sino que también nos encomienda una grandiosa responsabilidad como creyentes. Si tú ya has creído en Cristo como el único Salvador, entonces no te puedes quedar callado. No te puedes quedar callado, tal como hicieron Pedro y Juan, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades y aún a pesar de la cárcel. No pudieron callar lo que ellos habían visto y oído. No podían callar este precioso evangelio de salvación. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, por tanto, tú y yo que somos embajadores de Cristo. ¿Y cuál es la idea? Pablo dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, otra vez, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Hermanos, hay gente que tú amas, que todavía no ha escuchado el mensaje del evangelio con claridad. Dios te ha puesto como luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Dios te ha puesto como sal en medio de un mundo sin sabor. El mismo evangelio que te salvó a ti es el mismo y único evangelio que puede salvar a otros. Y te pregunto en esta mañana, querido hermano, ¿a quién le vas a hablar en esta semana y le dirás? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual tú puedas ser salvo. Solo a través de Jesús hay salvación y vida eterna. ¿A quién le dirás en esta semana? Hay una gran necesidad. Por ende, hermano que estás aquí, este mensaje es urgente. Este mensaje es urgente porque es por medio de este glorioso evangelio que Dios ha de llamar a los suyos a salvación. Ahora, amigo que estás aquí, tú sabes que Dios ha hablado a tu vida en el día de hoy con toda claridad. No se trata de cambiarte de religión, de convencerte de religiosidad. Se trata de rendirte a Cristo. Como dice el libro de los Hebreos capítulo 3 versículo 15, si ustedes oyen hoy su voz, hay una respuesta que dar.
No endurezcas tu corazón. Que tu respuesta no sea un corazón endurecido. El Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y da la respuesta de abrir su corazón, de abrir la puerta, nuestro Dios no es indiferente. Él va a entrar, va a cenar y va a estar. Él va a cenar contigo, va a entrar, va a cenar contigo y va a estar contigo por toda la eternidad. Amigo mío, tú te estarás preguntando: ¿y qué hago? Dígame. Reconoce tu necesidad. Reconoce tu necesidad. Admite que estás perdido sin Cristo. Admite. No luches más con tratar de justificar la realidad de quién eres. Las Escrituras han desnudado tu condición. Reconoce tu necesidad, admite que estás perdido sin Cristo, y a la luz del reconocimiento de tu necesidad, confiésale a Él tus pecados. Arrepiéntete de todo corazón y cree en Él como el único Salvador que tú necesitas con urgencia. Y deposita sobre Él todas tus cargas, pero también toda tu esperanza. El Señor te dice, amigo mío, en Isaías capítulo 1, versículo 18: ven ahora y estemos a cuentas, como dice Reina Valera, o razonemos, dice el Señor. Aunque tus pecados sean grandes, aunque tus pecados te han esclavizado, aunque tus pecados sean como tú lo quieras definir, son tus pecados. Aunque sus pecados sean como la grana, el Señor es poderoso. Como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Amigo, ven a Cristo, ven hoy, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, tú eres el Salvador que nosotros necesitamos. Ante la gran necesidad de salvación, solo tú eres suficiente. Oh Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque sin Él nosotros estaríamos perdidos, sin ningún tipo de esperanza. Pero nos amaste de tal manera que no nos dejaste en esa condición. Trajiste provisión por medio de Jesucristo. Y Él pudo decir, está hecho. Allá en la cruz. Y es una realidad
de que si confiamos en aquel que murió en la cruz del Calvario, tenemos perdón de nuestros pecados y que tu ira ya no estará sobre nosotros, porque lo confirmaste de que ese pago estaba realizado al levantarlo de entre los muertos. Solo a Él queremos alabar, solo a Él queremos depositar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Señor, y oramos por cada amigo que está aquí, por cada persona que está en este lugar, a los cuales tú has hablado, a los cuales tú has abierto sus ojos, a los cuales tú le has podido hacer ver su mayor necesidad, que eres tú. Oh Señor, al igual que muchos de los que estamos aquí, abre sus ojos para que puedan ver su condición, pero que también te puedan ver a ti como el único Salvador, y que puedan correr a ti en arrepentimiento y fe. En Cristo oramos. Amén. Y amén. Vamos a estar en pie.